¿Podría ser la civilización más antigua de lo que creemos? Las implicaciones son sobrecogedoras. Una civilización desconocida y avanzada en la Edad de Piedra. ¿Cuándo empezó todo? Los egiptólogos fijan la fecha en torno al año 3000 a.C., cuando se produce el comienzo repentino de la historia de Egipto. Nos dicen que antes solo había en el desierto unos hombres primitivos de la Edad de Piedra, los pobladores del Valle del Nilo. Los egiptólogos cuentan con pocos medios para establecer la cronología del antiguo Egipto, pero esta es una de ellas, la lista de los reyes de Abidos. Y vemos aquí al faraón Seti diciéndole a su hijo Ramsés II, mira hijo, aquí están todos los reyes de Egipto, desde Menes, el primer rey de la primera dinastía. Pero los egiptólogos se detienen aquí, en el 3000 a.C., y no toman en cuenta el otro lado de la pared. Allí Seti le dice a su hijo Ramsés, esto es lo que pasó mucho antes del reinado de Menes, hace miles de años, cuando la tierra de Egipto estaba regida por dioses y semidioses. Según los libros de texto, Egipto surgió de la Edad de Piedra y de repente construyeron esas estructuras enormes y perfectas. Y se tomaron todo ese trabajo para cubrir el cuerpo de un rey muerto. La teoría de que las pirámides son solo tumbas no tiene sentido. Solo 3 reyes de la cuarta dinastía faraónica construyeron esto en poco más de una vida. ¿Por qué? En cierto modo, estos monumentos parecen surgir de pronto desde un agujero negro de la historia de la arquitectura. Esta montaña de escombros fue dejada por la tercera dinastía. Esos cascotes pertenecen a la quinta. Es como si en la tercera dinastía se fabricara el modelo Ford T, en la cuarta el Porsche, y en la quinta, por una extraña razón, volvieran al velocípedo. Realmente no tiene ningún sentido. Los monumentos de Gizeh tienen rasgos peculiares. Por ejemplo, están situados con extrema precisión atravesando el paralelo 30. ¿Es una simple coincidencia? ¿O es que esa gente conocía la forma y las dimensiones exactas de la Tierra? Sería un milagro que esas gigantescas estructuras estuviesen impecablemente alineadas con los puntos cardinales al azar. Perfectamente respecto al este-oeste y también respecto al eje norte-sur. La precisión de esas alineaciones es extraña y no ha sido alcanzada en ninguna estructura moderna. ¿Cómo es posible que tal precisión se pudiera haber logrado hace casi 5000 años? Hace 500 años nuestra civilización no estaba segura de que la Tierra fuese una esfera. Y sus dimensiones solo se calcularon hace 300 años. Pero aquella gente ya las conocía. Porque la Gran Pirámide es un modelo matemático del hemisferio norte en una escala de 1 a 43.200. No estamos ante una figura al azar, sino ante un fenómeno que los astrónomos llaman precesión de los equinoccios, relacionado con el movimiento del eje de la Tierra. La Gran Pirámide incorpora el valor trascendental de pi, la relación del diámetro de una esfera con su circunferencia, base de las altas matemáticas. Lo que tenemos aquí es un sistema avanzado de matemáticas y tecnología, en tiempos en que se suponía que eso no existía. Para lograr incorporar esos valores, los constructores tuvieron que darle a la Gran Pirámide una inclinación de 52 grados. ¿Solo se trata de una coincidencia casual? La precisión de estos monumentos es casi obsesiva. Midamos la Gran Pirámide. El promedio de variación en la longitud de los lados es de apenas 5 pulgadas. Estamos hablando de un error de una sola milésima. Esta increíble precisión exigiría hasta el límite las capacidades de los equipos de construcción moderna. Es difícil imaginar cómo lo consiguieron unos seres primitivos, recién salidos de la Edad de Piedra. Más básico, básicamente.
Los axiomas fundamentales de la arqueología es que observas y decodificas los restos de una civilización para comprender sus actividades y todo eso, ¿vale? Ok. Hay más de 1 millón de muros con jeroglíficos en Egipto. Miles y miles de muros con jeroglíficos en Egipto. En los templos, en las tumbas, en todas partes. Nos cuentan cómo hacían el amor, cómo comían, cómo iban al baño. Nos lo cuentan todo de su vida. Todo. Ni una de esas paredes menciona la construcción de las pirámides. ¿Qué? ¿Se les pasó? Estamos hablando de algo que hubiera costado un enorme esfuerzo y uno piensa que al menos habrían puesto algún pequeño muro en algún sitio diciendo, por cierto, que nosotros construimos las pirámides. Pues no, nada de eso. De hecho, los arqueólogos dicen no solo que los egipcios construyeron las pirámides, sino que además las construyeron como tumbas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las pruebas? 0. Nada. Nunca se encontró una sola pirámide que alojara una momia. Nunca se encontró una sola momia dentro de una pirámide. Ni una. Y no solo estoy hablando de Egipto, estoy hablando de todo el mundo. Y es curioso porque hacen todos estos documentales en History Channel y todos estos documentales nocturnos y te muestran dónde encontraron las pirámides y las tumbas y Tutankamón y todo eso. Y luego empalman y cortan directamente dentro de las pirámides. De modo que piensas que las momias fueran encontradas en las pirámides. Pero en realidad las momias, la mayoría de las momias de los reyes, fueron encontradas en el Valle de los Reyes, lejos de las pirámides. Algunas de las pirámides tuvieron que dinamitarlas para entrar dentro. No pudieron encontrar una entrada. Cuando consiguieron entrar en la pirámide, estaba el sarcófago, el denominado sarcófago, en el centro. Algunos de ellos tenían losas de 40 toneladas, sellando el sarcófago. Lo abrieron, sacaron la losa y aún así, nada de momias. ¿Cuál fue su conclusión? Ladrones de tumbas. Esos ladrones de tumbas eran increíbles. Atravesaban las paredes porque tuvieron que usar dinamita para entrar. Así que esos ladrones de tumbas que llegaron antes debieron atravesar las paredes, entrar, levantar la losa de 40 toneladas sobre el sarcófago, sacar todas las cosas, incluyendo todos los huesos y el resto de cosas, lo cual me pregunto qué harían con eso, y luego volver a cerrarlo, volver a sellarlo para asegurarse que no perturbaban nada, y luego volver a salir con todas las cosas. Desde que el francés Bobby descubriera el cadáver de un pequeño ratón en el interior de la Gran Pirámide, y al retirarlo descubrió que pesaba como una pluma porque había perdido todo su agua corporal, toda una legión de investigadores han intentado descubrir los misterios biológicos que se producen en el interior del monumento. Resultaba coincidente que las pirámides promovieran el fenómeno de la liofilización, donde todas las materias orgánicas pierden sus líquidos, evitando con ello la putrefacción precisamente en el país donde las momias alcanzaron el mayor grado de perfección. A
Aparentemente no existía la menor duda de la relación directa existente entre las pirámides y los cadáveres. Sin embargo, en ninguna de ellas apareció momia alguna. Los violadores de tumbas parecían ser los responsables de tal ausencia de cadáveres en las cámaras sepulcrales, hasta que en el año 1956 el arqueólogo egipcio Zacarías Goneim descubrió los sellos intactos de la entrada a la pirámide de Sekhemkhet, en Saqqara, faraón de la sexta dinastía. Sobre el supuesto sarcófago, un ramo de flores indicaba la emoción depositada por los familiares del difunto. A su alrededor, joyas de oro certificaban que el lugar no había sido profanado por los ladrones. Pero la sorpresa dejó atónitos a los presentes cuando, tras desplazar la tapa del sarcófago, su interior se encontraba absolutamente vacío. La documentación histórica referente a la Gran Pirámide nos indica que fueron las tropas del califa Al-Mamun los primeros en entrar tras socavar una mina de 36 metros de larga. Desde allí encontraron la subida por el canal ascendente para llegar a la Gran Galería, la obra magna de la ingeniería pétrea mundial, el camino majestuoso que les llevaría a cumplir sus sueños de gloria y a llenar sus bolsillos con todo tipo de riquezas materiales. El constructor del monumento, que había esclavizado a su pueblo para levantar 3 millones de bloques de piedra, debía haber sido enterrado con tesoros inimaginables. Los árabes recorrieron esos últimos metros presos de la ansiedad de ser protagonistas de la historia, de ser los primeros en miles de años en encontrar el cadáver de un monarca egipcio. Tras romper los tapones de granito que salvaguardaban el paso a la cámara del rey, su sarcófago, el único elemento decorativo de tan desnudo interior, se encontraba relleno tan solo de aire milenario. Las momias parecían jugar al escondite precisamente en el lugar donde debían encontrarse. De lo que no se percataron los árabes, y lo que es peor, ni siquiera nuestros arqueólogos modernos, es que la obra no podía ser fruto de las pobres herramientas que poseemos de la cuarta dinastía. A nadie se le pasó por la cabeza valorar cómo tan solo con herramientas de cobre y sin conocer la rueda o la polea pudieron erigir un monumento que ocupa una superficie de 53.000 metros cuadrados y que su altura se corresponde con la de un edificio de 50 pisos. Y que además la tecnología empleada supone el uso de instrumentos ópticos de medida y de un manejo de la topografía, de la agrimensura, de la trigonometría y de incluso el conocimiento astronómico de las medidas, el peso y la distancia de los planetas de nuestro sistema solar en sus órbitas alrededor del Sol. Todos los bloques de pasadizos y cámaras estaban unidos en íntimo contacto para que nada que se produjera en su interior saliera afuera, para que todo lo de fuera no penetrara en su interior. ¿Por qué tenía que ser la pirámide hermética?